también conjuntos especiales, hasta el conjunto potencia o de partes, y lo que vamos a ver ya el día de hoy tiene que ver con operaciones que en este caso se pueden realizar con los conjuntos. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos entonces. Vamos a ver primero el caso de la unión, o también llamada reunión de conjuntos. ¿En qué consiste? En juntar los elementos de los conjuntos en mención. Si yo, por ejemplo, quiero la unión de los conjuntos A y B, lo que voy a hacer es juntar los elementos tanto de A como de B. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a ver es, como tenemos acá en este cuadrito, los conjuntos A y B. Y mira, ¿no? Si observamos, los elementos del conjunto A son el 1, el 4, el 6 y el 7. Los elementos del conjunto B son 4, 8, 7 y 5, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ya la unión, sería todo lo que está sombreado, ¿no? Toda la parte que está en color gris vendría a representar, en este caso, a la unión de los conjuntos A y B. ¿Cómo se reconoce en problemas sobre conjuntos para identificar a la unión? Hay ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, no puede decir, ¿no? De grupo de personas, se sabe que, por ejemplo, algunos prefieren gaseosa, otros prefieren refresco en frasco, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, cuando dicen el O es clave porque ese O indica que es lo uno o lo otro, cualquiera de ambos. Entonces, ¿eso qué indica? Unión. O sea, para ese tipo de problemas con enunciados, con texto, para identificar si es o no unión, hay que ver, en este caso, que sea así, ¿no? El O, ¿ya? El O es clave para identificar a la unión. En este caso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Lo que hemos señalado, estas regiones, ¿no? Que está señalado con flechas, va a indicar justamente a la unión de ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Cuando estamos hallando la unión, debe quedar bien en claro que los que están repetidos, los que están compartidos, no se colocan dos veces, se colocan una sola vez. ¿Ya? En este caso, como el 4 y el 7 son elementos que son de A, pero que también son de B, entonces solo se coloca una sola vez. ¿De acuerdo? Entonces, acá iremos lo siguiente, que la unión de A con B, para este caso, sería ese conjunto formado por los elementos, ¿no? 1, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Esto entonces está representando para este caso a la unión de ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces. Otra operación importante que hay que tener en cuenta es en este caso el de la intersección, ¿no? En la intersección, chicos, ¿qué buscamos? Los elementos comunes, elementos que se repiten en los conjuntos en cuestión. ¿Cómo nosotros identificamos a la intersección en un problema así con enunciado? Ahí la clave va a ser el I, ¿no? Por ejemplo, en un ejercicio me pueden decir, digamos, ¿no? De un grupo de personas, se sabe que a un grupo le gusta, digamos, Coca-Cola, a otro grupo de chicos le gusta Sprite. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿A cuántos les gusta Fanta y Sprite? ¿No? O sea, el conjunto de los que prefieren Fanta y el conjunto de los que prefieren Sprite. Entonces, en ese tipo de casos, el I me está indicando qué cosa? Intersección, o sea, que sean de uno y también del otro conjunto. De esta manera se identifica la intersección. Bien, entonces aquí tomando como referencia los conjuntos A y B del ejemplo anterior, lo que hacemos en este caso es, bueno, darnos cuenta de que los elementos comunes son el 4 y 7. Entonces, esa parte común, esa parte sombreada, ¿no? En gris, es entonces lo que me representa la intersección, ¿ya? Los elementos comunes, los elementos que están tanto en uno como en otro conjunto, ¿ya? Entonces, esa región que está en gris, a la cual estamos señalando con una flechita, es lo que representa entonces a la intersección, ¿de acuerdo?
Eso entonces representa a la intersección. Para ese caso, A intersectado con B, ¿a qué va a ser igual? A un conjunto donde los elementos van a ser el 4 y en este caso el 7. ¿De acuerdo? Entonces, la clave para identificar la intersección es el I. La clave para identificar a la unión sería el O. ¿De acuerdo? Entonces, si tú recuerdas bien eso, no vas a tener problemas al momento de identificar, ¿no?, en un problema con enunciados. Bien. Vamos a ver en este caso lo que vendría a ser, pues, la diferencia entre conjuntos. En la diferencia entre conjuntos, el punto 3, ¿qué significa? Que vamos a buscar elementos que se encuentren en un conjunto, pero que no lo encontremos en otro o en otros, ¿de acuerdo? Eso significa la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero la diferencia A menos B, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando elementos que estén en A, pero que no se encuentren o que no pertenezcan a B. Eso significaría A menos B. En el primer gráfico que ahí tenemos, ¿no?, la parte sombreada en gris, ¿no?, es solo lo de A. O sea, B ahí no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Que en ese caso, en la flechita que estamos marcando, ¿no?, en esa región, está refiriéndose a qué? A lo que es, para ese caso, A menos B. Entonces, lo que está en A, pero que no le pertenece a B, ¿qué es? Aquella región en donde estás indicando a los elementos 1 y 6, ¿no? El lado izquierdo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, vamos a decir de que A menos B va a ser igual a un conjunto de qué elementos? 1 y el 6. Entonces, para decir A menos B, ¿con qué también lo identifico? Con el famoso solo A. Y acá quiero hacer una aclaración. Una cosa es decir, pertenecen al conjunto A, y otra cosa es decir que le pertenezcan solamente a. Cuando digo pertenecen a, hay la posibilidad que haya elementos que puedan pertenecer a otros conjuntos. En cambio, cuando digo solo a, ¿qué significa? Que pertenece a, pero ya no a otros conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte tiene que quedar bien claro para cuando leas enunciados, ¿no?, en los problemitas, ¿ya? Para evitar confundirse. Después, de abajo, tenemos los mismos elementos, los mismos conjuntos, pero ¿qué sucede? Ahora lo que voy a buscar es esto, B menos A, ¿ya? Y en B menos A, ¿qué va a suceder? Será lo que se encuentra como elemento de B, pero que no es elemento de A. Entonces aquí, en esta parte gris, donde estamos sombreando a los elementos 8 y 5, esa parte me representa a B menos A. Y entonces B menos A va a tener por elementos 8 y también al 5. Entonces, B menos A también, ¿cómo se podría interpretar? ¿Cómo lo identifico? Fácil, cuando dicen solo B. ¿Qué significa solo B? Que se encuentra únicamente en B y que en otros conjuntos simplemente ya no está. Entonces, para recordar, si hablamos de B, para este ejemplo, sus elementos serían 4, 5, 7, 8. Pero si yo digo solo B o únicamente B, ¿a qué elementos tomaríamos? Al 8 y al 5. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que anotar la diferencia para evitar confusiones. Bien, vamos a ver entonces por aquí, entonces, lo que es la diferencia, ¿no? Noten, chicos, lo siguiente, que el resultado en A menos B es 1,6 y el resultado en B menos A es 8,5. Si te das cuenta, no son lo mismo, ¿no? Son diferentes conjuntos. O sea que A menos B no necesariamente tiene que ser igual a B menos A, ¿ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? A menos B no siempre será lo mismo que B menos A, ¿ya? Entonces, tener bastante cuidado. ¿Ya, chicos? Bien.
Vamos a ver por acá entonces ahora lo que vendría a ser la diferencia simétrica, ¿ya? Representado con este triangulito, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos en la diferencia simétrica? En la diferencia simétrica lo que se busca es elementos que estén, si tomamos como referencia los conjuntos A y B, ¿a quiénes? Elementos que estén solamente en A o solamente en B, pero no en los dos conjuntos a la vez. O sea, en otras palabras, para entender la diferencia simétrica, estamos buscando elementos que pertenezcan a un solo conjunto. Quiere decir que los elementos comunes simplemente lo descartamos. O sea, lo que es solo de A va a juntarse con lo que es solo de B. Ejemplo, acá mira, a ver. Acá en este cuadrito representamos los puntos A y B. Los comunes son 4 y 7, ya. Pero lo que a mí me interesa es la diferencia simétrica. ¿Cuál es solo lo de A? 1, 6. ¿Cuál es solo elementos de B? 8 y 5. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Solo lo de A es esto y solo lo de B es esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se va a tener lo siguiente. En esa diferencia simétrica, entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí, entonces, sería 1, 6, 8 y 5. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta diferencia simétrica, vamos a colocar 1, 6, 8 y el 5. Eso es entonces lo que nos va a interesar para la diferencia simétrica, ¿ya? Entonces, la frase clave para esto, ¿cuál es? Solo A o solo B, ¿ya? Solo A o solo B, ¿de acuerdo? Otra manera también sería todo menos los elementos comunes, ¿de acuerdo? Y de esa manera veríamos lo que es, para ese caso, ¿no? La diferencia simétrica, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, tendríamos que la diferencia simétrica sería formado por los elementos 1, 6, 8 y 5. O sea, los costados, las partes laterales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en este caso lo que vendría a ser, ¿no? Otra operación más que se puede realizar entre conjuntos, ¿no? Y en este caso sería, pues, ¿no? El complemento. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto viene a ser también otro conjunto, ¿no? Pero va a tener como elementos los que se encuentren fuera. Por ejemplo, si yo quiero el complemento de A, para empezar, ¿cómo lo simbolizo? Si el conjunto A está así, el complemento sería haciendo A y como si fuese un exponente, una letra C. ¿Qué significa esto o cómo se lee? Complemento del conjunto A. En este caso, ¿qué tendríamos? Bueno, que para ese caso, acá tengo mi conjunto universal. Este U, en ese rectángulo grande, representa el conjunto universal. Entonces, todos estos elementos que vemos van a pertenecer al universo, pero solamente el 1, el 4, el 6 y el 8 van a pertenecer ¿a dónde? Van a pertenecer al conjunto A. Lo que está fuera de A, pero dentro de este universo, va a ser el complemento. O sea, toda la parte que está sombreadita en color gris va a ser entonces el complemento de A. Entonces, veamos acá. Nuestro conjunto universal, acá está, ¿no? Está formado, a ver, por elementos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es el conjunto universal. Estamos. Pero, si nosotros queremos el complemento, es lo que está afuera, dijimos, ¿no? En este caso, el A, ¿cuál sería? 1, 4, 6, 8. Ese es el conjunto A. Pero su complemento, acá está, lo que está fuera de A. ¿Qué elementos de ese universo están fuera de A? 3, 5, 7 y 9. ¿De acuerdo? El complemento de A entonces sería la parte gris, la parte externa al conjunto A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
luego de haber estado viendo estas operaciones que se pueden realizar entre conjuntos, acá tenemos un conjunto, ¿no?, de formulitas que nos van a ayudar en muchos casos, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué significa n de A unido con B? A ver, recordemos, ¿qué cosa era n de A? Era el cardinal, ¿no? La cantidad de elementos, ¿no?, del conjunto. Entonces, esto se puede entender en el primer caso como el número de elementos o la cantidad de elementos de ¿quién? De A unido con B. Entonces, para hallar la cantidad de elementos o el cardinal de A unido con B, ¿cómo lo hallamos? En este caso sería, ¿no?, el cardinal de A, n de A, más el cardinal de B, que es n de B, menos, ojo, hay que restar. ¿Ah? ¿Por qué se resta? Porque A y B pueden tener elementos comunes. Entonces, si yo junto todo esto, ¿qué va a pasar? Sería la respuesta incorrecta. Como hay elementos comunes, entonces esa parte hay que restarla, hay que quitarla. O sea, que ya sería el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. O sea, sumamos las cantidades de elementos de A y de B, pero se resta el número de elementos que hay en la intersección. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, de esta primera formulita, se va a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña transposición. ¿Qué pasaría si este que está con menos lo paso al otro miembro de la igualdad? Va a pasar con signo más. Y acá esto, ¿no? Número de elementos de la unión o cardinal de la unión, lo paso al otro lado de la igualdad, pasaría con signo menos y formamos esta formulita, ¿no? Número de elementos o cardinal de la interacción, aquí es igual, era así, ¿no? Cardinal de A más cardinal de B menos el cardinal de la intersección. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más entonces? ¿Qué pasa si quiero saber cuál es el cardinal o cuál es la cantidad de elementos de la diferencia simétrica? Para saber cuántos elementos o cuál es el cardinal de la diferencia simétrica, ¿qué hacemos? Bien simple. Acuérdate que la diferencia simétrica salía que cuando juntábamos todo, ¿y qué hacíamos después? Quitábamos el corazón, ¿no? Quitábamos la parte común a los conjuntos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si yo quiero hallar el número de elementos o el cardinal de la diferencia simétrica, entonces, ¿qué hacemos? Al número de elementos o al cardinal de la unión, ¿qué le quitamos? ¿Qué le restamos? El cardinal de ¿quién? De la intersección. Y con eso obtenemos el cardinal de la diferencia simétrica. ¿Ya? Ahora, en ciertos casos, también hay que tener en cuenta lo siguiente. El complemento de la unión, ¿cuántos elementos tiene? Entonces, el cardinal del complemento de la unión. O sea, lo que está fuera de A, ¿cuántos elementos hay que están fuera de A y fuera de B, ¿no? Es lo que sería traduciendo. Para hallar esto, ¿qué hacemos? Al número de elementos del universo, vamos a quitarle, ¿qué cosa? El número de elementos de la unión de ambos conjuntos. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, se trabaja. Ahora, aquí, mira, ve. Tenemos el número de elementos de ¿cuánto? De A menos B. ¿Cuántos elementos tiene A menos B? O sea, ¿cuántos elementos están solo en A? ¿No? ¿A qué es igual? Sería el número de elementos del conjunto A menos ¿cuánto? Menos el cardinal o número de elementos de la intersección. O sea, si al conjunto A le quitamos la intersección que tenga con B, ¿qué va a quedar? Lo que solamente le pertenece al A, o sea, el número de elementos de A menos B. ¿De acuerdo? Y lo propio sería, si quiero saber cuántos elementos tiene B menos A o cuántos elementos tiene solamente B. Eso que va a ser igual al número de elementos de B menos, en este caso, el número de elementos o el cardinal que tenga la intersección de A y de B. ¿De acuerdo? Eso entonces nos va a ayudar en varios problemitas para únicamente pues hacer sumas y restas y de ahí obtenemos el resultado de manera rápida. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a desarrollar
ejercicios. Muy bien. Entonces, veamos acá esta primera pregunta de actividades. ¿Y qué es lo que nos dice? Mira, aquí dice, ¿no? Si el cardinal de A es 12, o si el número de elementos de A es 12, cardinal de B es 18, y el cardinal de ¿cuánto? De la intersección de A con B es 7. Mira lo que nos dice, ¿eh? Dice, entonces, hallar el número de elementos ¿de cuál? De la diferencia simétrica. Justamente lo que vimos en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? En la anterior vimos cómo se hallaba el número de elementos de la diferencia simétrica, ¿no? De A con B. Vamos a ver entonces cómo sería. Bueno, veamos, ¿ah? Por lo que vimos en el anterior caso, el número de elementos o cardinal de la diferencia simétrica, ¿cómo se hallaba? Fácil, era número de elementos de la unión menos el número de elementos de la intersección. A ver, ¿se conoce cuántos elementos tiene la intersección? Sí, mira, ve, acá dice que el número de elementos de su intersección de A con B es 7. O sea, eso sí lo tenemos. Pero, ¿tenemos cuánto es el número de elementos de la unión? No, mira, ve. Hay cuántos elementos tiene A, hay cuántos elementos tiene B. No hay. Entonces, acá está el problema. ¿Cómo hallamos entonces el número de elementos o el cardinal de la unión de A con B? Entonces, a ver, recordemos, ¿cómo se calculaba el número de elementos de A unido con B? Bueno, por formulita era que la suma, ¿no? Del cardinal de A con el cardinal de B, ¿cierto? Pero le restábamos la cantidad de elementos que hay en la intersección. Bueno, lo que hay que hacer es simplemente que reemplazar, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene A? 12. Más el número de elementos de B, que es 18. Sería 12 más 18. Pero restamos el número de elementos de la intersección, que es 7. O sea que será 12 más 18 menos 7. ¿No es cierto? Y eso va a dar como resultado 23. O sea que la unión de ambos conjuntos tiene 23 elementos. Ahora bien, queremos el número de elementos de la diferencia simétrica. O sea, lo que estaba acá al lado del se sabe. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Entonces, el número de elementos de la diferencia simétrica, ¿a qué es igual? El número de elementos de la unión es 23. A eso le quitamos el número de elementos de la intersección. Y eso salía 7. Entonces acá sería 23 menos 7. Y bueno, haciendo operaciones sencillas, va a dar 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces esta siguiente pregunta. Bueno, acá no dice, ¿no? Bueno, acá ya tenemos una pregunta de tipo diferente porque tenemos conjuntos ya con determinación por extensión y comprensión. Bueno, en el universo tenemos ¿qué cosa? 1, 2, 3, puntos suspensivos, o sea, tenemos los números naturales del 1 al 10. Acá tenemos, a ver, el conjunto A que es X, tal que X pertenece a los naturales y X es mayor que 2 y menor que 6. En el conjunto B tenemos X, tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 1, menor que 7. En el conjunto C tenemos 1, 2, 5 y 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí vamos a indicar verdadero o falso en cada una de estas proposiciones según corresponda. Muy bien. Entonces, mira, ve. En el caso del conjunto A, ¿qué sucede? Tenemos X que pertenecen a los naturales, pero con esa condición. Los X, que son elementos de A, son mayores que 2, pero menores que 6. Los únicos números naturales mayores que 2, pero menores que 6, ¿quiénes son? El 3, el 4 y el 5. ¿Ya? Ahora, X naturales que son mayores que 1 y no menores que 7, ¿cuáles son? Bueno, serían el 2, el 3, 4, 5 y 6. ¿Sí o no? Ahora, el conjunto C, bueno, ya está dado. A ver, para poder acá determinar verdadero o falso, obviamente que tienes que desarrollar cada caso. ¿No es cierto? Hay que desarrollar cada caso para ver si es cierto o no es cierto. Bien, para que se llegue a este gráfico, primero analizamos lo siguiente. Observamos los tres conjuntos. A ver, ¿qué elemento se repite en A, en B y en C? El 3 es elemento de A y de B, no de C. El 4 es elemento
de A es elemento de B, pero no de C. Pero mira, si te das cuenta, el 5 sí, mira, ve. El 5 es elemento de A, de B y de C. Por eso que ese 5 está en medio. ¿De acuerdo? Ya está. El 5 está en medio. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, también aquí hay que ver lo siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el conjunto, en este caso, el conjunto A y B. A ver, A y B, ¿qué elementos comunes tienen? Ya, el 5 es un elemento común de A y de B, correcto. 4 es elemento común de A y de B. El 3 es elemento común de A y de B, correcto. Pero mira, el 3 y el 4 no son elementos de C. ¿Qué quiere decir? Que 3 y 4 son únicamente elementos de A. El 5 ya lo tenemos. Entonces, el 3 y el 4 están como elementos de A, pero también como elementos de B, ¿no es cierto? Ahora veamos. B y C tienen elementos comunes. A ver, aparte del 5, ¿qué otro elemento común tienen B y C? Bueno, el 6 es elemento de B, pero no de C. El 4 no es elemento de C. Tampoco el 3. Pero en cambio el 2 sí, mira, el 2 es elemento de B y de C. Correcto. El 5 es elemento de B y de C. O sea, solamente el 2 y el 5 son elementos comunes. Como el 5 ya estaba acá puesto, ¿cuál es el otro elemento común de B y de C? El 2. Entonces, 5 y 2 están por acá. Ya lo colocamos. Ahora, fíjate. El conjunto B tiene por elementos 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, ve, el 2, el 5 y el 3 y el 4 ya estaban por acá. Para completar el conjunto B, ¿qué faltaba? El 6. Entonces, el 6 tiene que ir a este lado, porque este 6 no le pertenece a la, pero tampoco le pertenece a C. Vamos a completar entonces el conjunto C. El conjunto C tiene por elementos 1, 2, 5 y 8. Ya, el 5 y el 2 ya vimos que eran elementos comunes de B y de C. Ahora, faltarían el 1 y el 8. A ver, ¿el 1 es elemento común con A? No. El 8 es elemento de C. ¿Será elemento de A? Tampoco. Entonces, el 1 y el 8 son elementos únicos de C. No están en A, tampoco en B. Entonces, de ahí hemos construido este gráfico. Ahora, lo que vamos a hacer en base a esto es responder verdadero o falso de acuerdo a lo que acá tenemos, ¿no? O sea, en la proposición 1 me dice A complemento. Chicos, esta comita también es complemento, ¿de acuerdo? Nosotros vimos que complemento era, en este caso, a la C, ¿no? Pero si esta tiene en la parte superior una comilla, también representa complemento. ¿De acuerdo? Es otra manera de representar el complemento de un conjunto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo que buscar A complemento intersectado con B. Veamos. A complemento, ¿qué sería? Mira, si volvemos, retrocedemos, ¿cuáles son los elementos que están fuera de A? Fuera de A está el 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí o no? 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, en el conjunto B. El conjunto B tiene pues elementos, como que dice, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. A ver, volviendo. Esta, mira, 2, 3, 4, 5, 6. Si acá ya tengo A complemento y acá tengo B, acá en la proposición me decía, ¿no? Que la intersección del A complemento y de B tiene por elementos 2, 3 y 4. Vamos a ver si es cierto. A ver, la intersección de A complemento con B tendrá por elementos 2, 3 y 4. Veamos. 2 es elemento común de A y de B. ¿De A complemento de B? Sí. ¿Habrá otro elemento común? No, no lo hay. El 6 nomás. Entonces, mira, ve. A complemento intersectado con B tendrá por, en ese caso, resultado igual a quién? Al 2, 6. Mira, 2, 6. Y acá me dice 2, 3, 4. Entonces, si los resultados son diferentes, ¿qué significa? Que esta proposición es falsa. Claro, para que sea verdadera, tendría que haberme salido 2, 3, 4, pero ha salido 2, 6. Entonces, la primera tendría que ser falsa, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar. De ese mismo gráfico, vamos a ver que A complemento intersectado con B. Ah, no, eso ya está. Ahora sí, mire, ve. Para el siguiente caso, tenemos A que tiene por elementos 3, 4 y 5.
En C complemento tengo todo esto. Profesor, no le creo. Bueno, vamos a ver acá. C complemento. Ya. C complemento sería en este caso lo que está fuera de C. C es todo esto. Pero fuera del conjunto C, ¿quién está? El 3, el 4, el 6, el 7, el 9 y el 10, ¿no es cierto? Bien, vamos a regresar. Ya, C complemento, mira, ve. Tienes 3, 4, 6, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? Pero ahí en la segunda proposición me decía que A intersectado con C complemento es igual al conjunto 3, 4. ¿Eso será cierto? A intersectado con C complemento saldrá 3, 4. A ver, según lo que tenemos acá, A intersectado con C complemento sale 6, 7, 9. Entonces nos damos cuenta que no está coincidiendo, ¿no es cierto? No coincide. Por lo tanto, esa segunda proposición es falsa. A ver, en la tercera proposición, según lo que nos indica, vamos a ver acá, dice, ¿no? A intersectado con B complementado, intersectado con C, es 1, 2, 8. O sea, el complemento de la intersección de A con B se intersecta con C. Y eso debe darme 1, 2, 8. A ver, veamos entonces. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? A intersectado con B con complemento de esa interacción. Ese complemento de interacción saldría 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya sabemos que el conjunto C está formado por 1, 2, 5, 8. O sea, estos dos resultados deben intersectarse. Entonces, si se intersectan, ¿qué va a pasar? Mira, 1 es elemento común, el 2 también, y el 8. Ahora, complemento de la intersección de A con B, intersectado con C, sale 1, 2, 8. Veamos en la tercera proposición si sale 1, 2, 8. Bueno, en este caso, también es 1, 2, 8, que significa que la primera es falsa, la segunda es falsa, y la tercera es verdadera, ¿no es cierto? Muy bien. Ya está, mira, ve. La primera era falsa, también la segunda, pero esta tercera proposición vimos que sí cumple y por lo tanto es verdadera. ¿No es cierto? Muy bien. Veamos esta tercera pregunta. ¿Qué es lo que dice?